Shabbat Shalom familia, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por unirse más, un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Paren que me veo un poquito oscuro, vamos a ponerle un poquito más de luz. Ahora sí, ahora sí. Shabbat Shalom familia, ¿cómo están? Gracias por unirse, gracias por acompañarnos en un estudio más. Vamos a comenzar familia con el estudio de esta semana. Recuerden que estamos cubriendo la porción Vayatse, que significa y salió, que va de Génesis capítulo 28:10 al capítulo 32:3. Bien, vamos a comenzar. Recuerden que estamos en una dinámica en este libro de Génesis, en este nuevo ciclo, en donde vamos de a poquito avanzando en cada porción y vamos tratando de descubrir algunos detalles que la audiencia original tiene en consideración y algunos detalles que también se nos pasan por encima a nosotros, porque recuerden, la Biblia fue escrita para un contexto, tiene un emisario y también tiene un receptor. Y estos emisarios receptor tienen un contexto cultural, geográfico, histórico. Entonces vamos a tomar de esta porción, nos vamos a centrar en los primeros 12 versos, o sea, vamos a hablar de Génesis capítulo 28, vamos a cubrir capítulo 28 del verso 10 al verso 12, perdón, al verso 22. ¿Por qué vamos a cubrir estos versos? Porque si nos damos cuenta, y quizás muchas veces no le prestamos atención, es que el narrador nos está dando muchísima información. Obviamente que es información para la audiencia original, pero si nos ponemos a ver en esta porción hay muchos detalles, muchas descripciones que da el narrador del libro de Génesis, en este caso sabemos que es Moisés, y la audiencia original es Israel saliendo de Egipto. Ahora tengan en mente cómo se llama la porción que vamos a ver esta semana es y salió. O sea que el mensaje que va a estar en esta porción que vamos a ver desde el capítulo 28:10 al capítulo 32:3 va a influenciar mucho o va a estar muy presente en la mentalidad de la audiencia original. Recuerden que es la audiencia original Israel saliendo de Egipto y aquí vamos a tener también a Jacob, el patriarca, saliendo del lugar donde él nació, de donde él vivió. Entonces, va a haber como una conexión muy fuerte entre Israel y el patriarca, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, vamos a iniciar. Recuerden esto, familia, tengan en mente esto. Pero me gustaría que para poder analizar esta porción, nos vamos a enfocar y vamos a usar, como siempre, familia, vamos a estar usando lo que es la metodología de estudio. Así que vamos a ir a la metodología de estudio y vamos a cubrir esta porción y esta parte de lo que vamos a estar viendo, lo vamos a cubrir en la esfera de espacio sagrado. Y esto es bien interesante porque esta porción comienza con el espacio sagrado, nos va a hablar sobre términos, hay términos que están asociados a este tema, y justamente la porción entrante también va a hablar sobre el regreso. Miren, recuerden, aquí está saliendo Jacob, va a pasar por el espacio sagrado, y vamos a ver qué sucede aquí en el espacio sagrado. Y obviamente ya después vemos que en esta porción se está hablando de cómo Jacob está de alguna forma, bueno, tiene su proceso en la casa de Labán, en la casa de su pariente, cómo va a casarse con Lea, con Raquel, sus hijos, y después cómo emprende el regreso a su tierra natal, pero es interesante ver que en los capítulos más adelante, en el capítulo 30, se le dice, el Eterno le dice a Jacob, yo soy el Dios de Betel. O sea que le estás recordando a Jacob que en su regreso tiene que pasar de nuevo por el espacio sagrado. Ahora, vamos a determinar cuál es este espacio sagrado, por qué lo asociamos con este término y qué mensaje le está dando la audiencia original. Recuerden, es una audiencia que no conoce la tierra de Canaán. Es una audiencia que estuvo en Egipto 400, más de 400 años, más de 80 años como esclavos y ahora están saliendo de la tierra digamos, están saliendo hacia la tierra prometida de Canaán, a la tierra que el Eterno le prometió a Abraham, a Isaac, y la juramentó con Jacob, le hizo como un estatuto perpetuo, como herencia perpetua para Jacob y su descendencia. Entonces, recuerden que, como hemos estado viendo, el narrador va a narrar la historia desde la perspectiva de la historia, o sea, en este caso desde la perspectiva de Jacob, pero también nos va a agregar información adicional que es útil para la audiencia original, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ver todo esto. Recuerden, vamos a estar cubriendo
lo que es espacio sagrado, por ende, vamos a considerar el contexto cultural, histórico y geográfico y también narrativo del texto, ¿ok? Para que podamos nosotros poder comprender cuál es el mensaje que está recibiendo la audiencia original con todos estos pequeños detalles. Mire, vamos a ver muchos detalles que la verdad van a hacer que cobre un poco más de sentido la historia de Jacob y nos van a mostrar, ¿saben qué? También el carácter de Dios. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir directamente a lo que es Génesis capítulo 28. Vamos a cerrar aquí y vamos a comenzar, familia. Una recomendación. Antes de empezar, familia, les quiero pedir un favor. Les quiero pedir un favor, familia, de que tengan en sus manos la Biblia en papel. Voy a necesitar colaboración de ustedes porque hay un punto bien interesante en esta porción que voy a necesitar de que ustedes me colaboren con una palabrita. Pero yo necesito, por eso les pido este favor, que cada uno tenga en su mano la Biblia en papel. Y si tienen varias versiones, tengan todas las versiones a mano porque voy a necesitar de su ayuda, ¿vale? Así que vamos a ir entonces ahora sí a la Biblia, hecha esa aclaración, porque vamos a estudiar juntos, familia. Recuerden, estamos aprendiendo. Y no me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo. Así que ahora sí, vamos a la Biblia. Vamos a comenzar con el verso 10 y dice, y salió pues Jacob de Beerseba. Tengan esto en mente, salió. ¿De dónde? De Beersheba, que es el lugar donde nació, el lugar donde vivió, donde él habitó en tiendas, aprendió, como nos enseñan los sabios, aprendió de la fe de Abraham, de la fe de su padre Isaac, y tuvo que salir a Harán. Recuerden, toda la historia de Jacob, de por qué él tiene que salir huyendo, él sale como un exiliado, sale como huyendo de su hermano Esaf, ¿vale? Entonces, verso 11, dice, y llegó a un cierto lugar. Esto es bien interesante porque el narrador nos dice, y salió Jacob de un lugar, que es Beerseba, se dirige a Harán, la tierra de su pariente Labán, pero miren lo que dice, y llegó a un cierto lugar. Y llegó a un cierto lugar. ¿Cuál es ese lugar? Algo que vamos a descubrir y tenemos que descubrir, familia. Porque dice a cierto lugar. Y a la audiencia también esto va a ser una gran incógnita para la audiencia original porque no le dice cuál es ese lugar. Entonces vamos a descubrirlo y esto va a influenciar mucho en el tema de espacios sagrados. Y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y miren lo que dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Ok? Miren qué interesante. Él dice que ahora llega a un cierto lugar, no nos dice el nombre. En este lugar, aquí tiene una experiencia Jacob en donde él tiene un sueño en donde él ve una escalera que sube hasta que une la tierra con el cielo y que por esta escalera bajaban ángeles de Dios que subían y bajaban por esta escalera. Verso 13. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y aquí empieza a hablar sobre una bendición que va a recibir Jacob. Pero esto es bien interesante, familia, porque nos habla de que Jacob salió, se dirige a Harán. En el camino tuvo que pasar por un cierto lugar, y eso lo vamos a descubrir ahora. Y en este cierto lugar, Jacob tuvo un sueño. Y aquí que había una escalera. Ahora, quiero preguntarle, familia, y pueden contestar en el chat, ¿cuál es la imagen que tenemos de la escalera? ¿Y qué es, si alguna vez nos hemos preguntado cuál es la percepción o cómo sería que la audiencia original percibía esta escalera? ¿Cuál es el significado de la escalera? Entonces vamos a aprender sobre esto, vamos a profundizar un poquito más, porque miren, son muchos detalles. Nos está diciendo que sale de un lugar, pasa por un lugar, se dirige a Harán, pero en ese camino tiene que ir a un lugar donde Jacob tiene una experiencia y que en esa experiencia él tiene un sueño y en ese sueño se nos aclara, hay escaleras, hay ángeles
está el Eterno, la voz del Eterno hablando con Jacob y le dice unas palabras bien interesantes que vamos a ver que son la misma palabra que recibe Isaac y que recibe Abraham. Pero es interesante porque vamos a seguir viendo el desarrollo, pero vamos a ver qué es lo que es la escalera, cuál es el contexto con respecto a la escalera, qué se entiende con esto de la escalera. Vamos a ver aquí, vamos a compartir esta notita. Vamos a ver aquí. Ok, aquí está, la escalera. Y esto proviene del comentario ilustrado Sonderman de Génesis por John Walton. Miren lo que dice. Escalera. Del hecho de que los mensajeros de Dios aparecen moviéndose entre los reinos en el sueño de Jacob, es evidente que éste está viendo un portal al cielo. Dichos portales se visualizan como escaleras en lugar de escaleras de mano. En la etimología antigua, también están representados arquitectónicamente con los sigurat de la antigua Mesopotamia, que fueron construidos para proporcionar una escalera por la cual los dioses descenderían y fueron adorados en sus templos. Jacob no está viendo un sigurat, sino el portal en forma de escalera entre el cielo y la tierra, que los sigurats estaban diseñados para representar. No debemos imaginar que los ángeles que él ve están marchando en procesión, subiendo y bajando por la escalera, como a menudo se representa en el arte. Más bien, ve a los mensajeros, a los ángeles, que parten en misiones y regresan tras entregar sus mensajes. Ok, aquí hay información bastante interesante que nos da John Walton. John Walton nos dice que no es como la imagen que tenemos nosotros de lo que era el sueño de Jacob. Esto es lo que nosotros tenemos en la imagen. Ángeles alados que están vestidos con togas blancas, que suben y bajan y muy angelicales y muy... Y Jacob soñando y una escalera que, como vemos, parece una escalera de mano, ¿vale? Esa es la imagen que tenemos nosotros basado en la arte que viene de, esto es aproximadamente de la Edad Media, un poco más avanzado, más contemporáneo con nuestro tiempo, un poquito más moderno, en la época barroca, del rococó, o sea, es época de Da Vinci, no de Da Vinci, perdón, se me fue el nombre del artista, pero es más que nada de esa época barroca, podemos decir, en donde estaba muy presente la mentalidad católica o la teología católica en ese mundo en el cual tenemos las imágenes de lo que ahora nosotros, cuando escuchamos de la escalera, se nos viene esto a mente. Pero lo que nos dice John Walton es que muy probablemente lo que se le viene a la mente a la audiencia original es esta construcción que vemos aquí en esta foto, esto es un zigurat, es una montaña cósmica, como se define normalmente, que es la conexión, un portal entre el cielo y la tierra. Y proviene de lo que es la cultura mesopotámica. En Mesopotamia, al no haber montañas, se construían este tipo de montañas artificiales que conectaban, que eran como un portal que conectaban los cielos y la tierra, eran los cielos y de ahí bajaban sus deidades y habitaban en los templos. Esto es bien interesante porque recuerden que en Egipto también había portales. ¿Y cuáles eran los portales en Egipto? Los portales eran las pirámides. Y en las pirámides también se han encontrado escaleras. Por ende, en la mentalidad, cosmovisión, teología no de primer siglo, sino de antiguo Medio Oriente, una escalera era un portal, una conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, tengamos en mente que nos está refiriendo el autor que hay un lugar, cierto lugar, en hebreo, ha-makon, el lugar específico, en el cual hay un portal, y eso es lo que está viendo Jacob en el sueño. Él está teniendo esta experiencia en donde en el sueño él tiene esta visión de que hay un portal en ese lugar donde él está descansando, en donde él tuvo que poner piedras para descansar, y los sabios nos enseñan que el hecho de que él tuvo que dormir sobre las piedras quiere decir que él estaba en una situación bastante angustiante, bastante dura, o sea que iba con lo opuesto, no tenía otra cosa que lo que llevaba consigo. Entonces esto es bien interesante, familia, porque nos está hablando que
de que la condición en la que está Jacob en este momento es una condición de angustia, una condición que, recuerden, está huyendo de su casa porque su hermano Esav lo quiere matar por los acontecimientos que vimos en la porción anterior. No solo eso, llega a este lugar, en este lugar el que los sabios nos enseñan, en el que él esté durmiendo sobre las piedras o haya puesto piedras en su cabecera, podemos entender también que es para resguardarse de los animales salvajes, pero también ellos enseñan de que es por una cuestión de que nos muestra en la condición en la que llegó a cierto lugar Jacob y que llegó en un momento de angustia. Y por eso ahí viene el Midrash de que muy posiblemente lo robaron. Ok, es parte de la historia para poder entender el por qué Jacob llegó, como podemos decir, con lo opuesto. Siendo hijo de un hombre muy rico, que si va a buscar una esposa, deberíamos nosotros tener en mente cuando el siervo de Abraham va a buscar una esposa para Isaac, que va con 10 camellos llenos de riquezas. Ahora vemos a un Jacob que parte a buscar una esposa con, huyendo de su hermano, pero llega con las manos vacías. Y él en este camino llega a este punto en el cual está en una situación, podemos decir, de aflicción, una situación desfavorable. Entonces, miren qué interesante, llega a este lugar, tiene esta visión, ahora la audiencia original tiene también este concepto de que la visión que tiene Jacob en cierto lugar es un portal entre el cielo y la tierra, un lugar donde la teofanía, o podemos decir la manifestación de Dios, se va a exponer, se va a revelar, se va a manifestar, un lugar donde físicamente Hashem, el Eterno, se va a hacer visible. Y esto es la visión que tiene. Ahora entendemos el contexto de la escalera. Pero es interesante que vemos que John Walton usa dos palabras al referirse a los ángeles. En la Reina Valera dice ángeles, pero cuando nosotros vamos a un texto hebreo dice malach, que tiene que ver con mensajero. Miren, vamos a ver esto para tener una idea, porque la audiencia original no tiene la perspectiva o la imagen que tenemos nosotros de una escalera de mano. Ya sabemos que la escalera no es de mano, sino que ellos ven una especie de zigurat o montaña artificial o escaleras que conectan el cielo con la tierra como un portal. Pero ahora es interesante ver y definir lo que es un malaj para entender lo que la audiencia original está entendiendo y también lo que Jacob está viendo en su visión. Así que vamos a buscar un poquito más de información y vamos a ir aquí donde dice ángeles. Vamos a hablar un poquito vamos a estudiar un poquito a fondo lo que es ángeles, lo que es el concepto de ángeles. ¿Por qué? Porque para nosotros un ángeles es un ser alado, con cara de buenito, rubio, con toga y que la verdad, y alas. Pero miren, vamos a estudiar lo que dice aquí con respecto a ángeles. Vamos a hablar un poquito sobre los ángeles. Vamos a estudiar un poquito sobre los ángeles en la Biblia y en el Antiguo Cercano Oriente. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida ángeles es malaj, que puede referirse a un mensajero humano o celestial. O sea, no está ligado 100% la palabra malaj a lo que es un mensajero celestial o a un ángel que proviene del cielo, a un ser que proviene del cielo. Los mensajeros humanos de Dios incluyen a los profetas y sacerdotes. Miren, un profeta o un sacerdote es un malaj. En el español sería un ángel. ¿Cómo lo sabemos? Miren, Ageo 1:13 dice, entonces Ageo, enviado de Hashem, enviado de Adonai, enviado malaj, habló por mandato de Adonai al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Adonai. Pero miren, ¿cuál fue la función de Ageo? Dice, enviado de Hashem, enviado del Eterno. Es un malaj. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y su boca el pueblo busca la ley. Porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. Miren, Malaquías 2:7 nos dice que el sacerdote, ¿qué tiene que tener en su boca? La ley, porque el pueblo va a ir a buscar de él la instrucción sobre la Torá. ¿Por qué? Porque ahora la función del mensajero es llevar la palabra de Adonai de los ejércitos. Ahora vemos que el sacerdote, aquí tenemos dos versos bíblicos en donde la palabra malach
vemos que no está asociada con seres celestiales, sino que estás hablando de seres humanos que tienen un rol, propósito y función. ¿Cuál es el rol y propósito y función? Es un profeta, un sacerdote y es traer la ley de Dios. ¿Ok? Sigamos leyendo. Y sus mensajeros celestiales, también ahora también se menciona a los mensajeros celestiales como Malach, son los seres sobrenaturales, como los ángeles, que es lo que nosotros tenemos como perspectiva. Dios envía ángeles para llevar a cabo tareas específicas, como rescatar a Lot de Sodoma, y eso lo vimos en Génesis capítulo 19. Anunciar el nacimiento de un niño. En Jueces capítulo 13 lo podemos ver con el nacimiento de Sansón. O sacar a los israelitas de Egipto. Números capítulo 20, verso 16. ¿Ok? En el Antiguo Testamento también se describe a los ángeles como patrullando la tierra y cuidando de diferentes territorios y naciones. Y eso lo podemos ver en Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, en donde dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, hablando de los mensajeros, para presentarse delante de Adonai, y Satanás vino también entre ellos, o sea, Satanás entiendan como el opositor, no el ser con cachitos, sino un opositor que tiene la función de oponerse, y vino entre ellos presentándose delante de Adonai. Zacarías también usa este término en Zacarías capítulo 1 del verso 8 al 17, y en Deuteronomios capítulo 32, 8 también se está hablando como de estos seres celestiales que protegen un territorio, una ciudad, y eso lo vamos a ver en estos versos, ¿vale? Un concepto que se podría ser relevante para el sueño de Jacob. Y esto lo va a determinar un comentarista que es Wenham. Los mensajeros divinos son conocidos en todas las religiones antiguas del Próximo Oriente, en las que el mundo celestial se considera un consejo real formado, miren, por un Dios principal. Esta es la perspectiva con respecto a los ángeles de acuerdo al Antiguo Medio Oriente. Dice que en el mundo del Antiguo Medio Oriente, dice que estaba formado un consejo por un dios principal, otros dioses y mensajeros. O sea, tienen una conexión con lo divino. Los sirvientes o el personal de consejo. En Ugarit, estos mensajeros eran seres subordinados, pero también se les consideraba dioses. Aunque la religión del antiguo Israel refleja esta cosmovisión más amplia del antiguo Oriente Próximo, también parece distinguir entre ángeles, malachim, y dioses Elohim. La Biblia también habla de querubines, y aquí vamos a ver un ejemplo, familia, de lo que nosotros percibimos como un ángel y lo que quizás la audiencia original percibía como un ángel. O en este caso vamos a hablar sobre un querubín, que sabemos que es un ser que es celestial, porque no hay función de querubín entre los seres humanos, pero la Biblia dice, habla de querubines. Y en el mundo del Antiguo Medio Oriente también se hablan de querubines. Ahora, familia, me gustaría que pongan en el chat cuál es la perspectiva de lo que ustedes entienden de un querubín. ¿Cuál es la imagen de un querubín? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de un querubín? De un ángel. En este caso vamos a enfocarnos en un querubín. Y es particular. ¿Y por qué hago esto? Porque el querubín, nuestra percepción de un querubín es muy particular. A ver, familia, se recuerdan o han visto algún querubín? ¿Se acuerdan de algún querubín? ¿Cuál es la imagen que tenemos de un querubín? Eso es algo que tenemos que nosotros también tener en mente, familia. Ver que la Biblia tiene un contexto y nos va a ayudar a entender qué es un querubín. ¿Por qué? Porque acá dice Maxi, de 6 alas. Ok, sí, pero quitando, la hermana Rosario Vos, puede ser, la Biblia nos habla de que sí, Maxi, tienen 6 alas. Pero miren, la hermana Rosario dice, un bebé gordito con flechas. Familia, ese es lo que nosotros tenemos como percepción de lo que es un querubín. Miren, para nosotros un querubín es esto, familia. Esto es un querubín. Eso que vemos ahí. Unos niños gorditos con alitas, con flechitas, con arpitas. Familia, esto proviene de la Edad Media, quizás un poco más contemporáneo en nuestra era, como les decía, la era barroca, del rococó, del renacimiento en el arte. O sea, es una era influenciada mucho por la perspectiva católica
y por también lo que se llama la novela de la Divina Comedia del Dante Alighieri. Y esto es lo que nosotros definimos como querubín. Ahora miren qué interesante. Los querubines son criaturas compuestas para el antiguo Medio Oriente y en la Biblia también va a figurar que los querubines son criaturas compuestas como la esfinge egipcia o el grifo. Y su función principal, miren cuál es la función principal de un querubín, es custodiar espacios sagrados como el trono de Dios y el jardín del Edén. Y eso lo vamos a ver en 1 Samuel 4:4, Primera de Crónicas, capítulo 28:2, en Isaías 37:16. O sea, miren lo que hay en la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Mentalidad del antiguo Medio Oriente, un querubín no es un angelito niño gordito con alitas, con una flechita o con una arpita que viene a traer amor y paz. No. En el mundo del antiguo Medio Oriente, un querubín es un ser, como dice aquí, una criatura compuesta entre humano y animal, se lo puede entender si tenemos en mente lo que es la esfinge, y que cumple una función particular. La función es proteger, custodiar espacios sagrados, como el trono de Dios y el jardín del Edén. Y miren, aquí tenemos lo que seguramente cuando en la audiencia original se entiende como mensajero, estaría viendo algo similar a esto. No angelitos que, como veíamos en una ilustración anterior, que era de ángeles alados, rubios, con togas que subían y bajaban de la escalera, sino que quizás estaban viendo seres, Jacob en su mente también, igual que la audiencia original, se imaginarían seres que en sí serían como guerreros, mensajeros, en este caso protectores de espacios sagrados. Esto es bien interesante. Y esto estoy tomándolo de un comentario que es el comentario Lexan sobre Génesis. Y miren, vamos a ver distintos comentarios sobre distintos académicos con respecto a este tema. Pero esto es algo que nosotros tenemos que sacarnos de la mente, familia. Los ángeles no son como los estamos viendo aquí. Muy probablemente, si son ángeles celestiales, serían algo similar a esto, o seres guerreros que vendrían a traer un mensaje o a traer juicio, porque muchas veces vemos que el Eterno envía a través de sus mensajeros juicios, y no son solamente ángeles celestiales o seres celestiales, sino que también, como vemos en los profetas, como se nos menciona en Malaquías también, son seres humanos, profetas y sacerdotes. Miren lo que opina Sarna, que es un comentarista. Sarna analiza el ángel de Adonai y los ángeles en general del Antiguo Testamento y en el Próximo Oriente. Considera diferentes teorías sobre cómo puede desarrollarse el concepto de ángeles en Israel. O sea, Sarna dice, la verdad, hay que estudiar el contexto para entender el concepto de ángel. En qué forma se está usando? Si como un ser celestial o como un ser humano. Wenham dice lo siguiente: sugiere que los ángeles del sueño de Jacob significaban la promesa de Dios de proteger a Jacob donde quiera que fuera. Llega a esta conclusión basándose en la representación que hace el Antiguo Testamento de los ángeles que patrullan la tierra. En el sueño de Jacob muestra que donde quiera que fuera estaría acompañado por protectores divinos. Ok, entonces ahora vemos que muy probablemente tanto Jacob como la audiencia original está entendiendo que un ángel no es lo que nosotros tenemos en mente. Como por ejemplo, un niño gordito con alitas. No, familia. Está viendo protectores. Y vemos que en los versículos subsiguientes vamos a ver cómo el Eterno le hace una promesa de que lo va a proteger. Y recuerden, algo que vimos también en la porción pasada, es que el nombre de Jacob también tiene el significado de la protección del Eterno, la protección de Dios, ya sea que lo protegió o que lo va a proteger. Y esto tiene una conexión, familia, con el nombre de Jacob. Porque muchas veces nos enfocamos en Jacob como el usurpador, como el que se asió del talón, pero cuando vamos más a profundidad, el nombre completo de Jacob es Jacob El, que significa la protección de Elohim, la protección de Dios, ya sea que lo protegió o lo está por proteger. Y vemos que en la promesa que Dios le hace es una promesa
en la cual Dios lo va a proteger y le va a dar y va a cumplir en él la promesa que le hizo a Abraham y a Isaac. ¿Ok? Entonces, ahora vamos, ven como pequeños detalles ahora y vamos cambiando la percepción de estos detalles, vamos entendiendo lo que la audiencia original probablemente está comprendiendo. Pero hay algo también que a mí me llamó la atención y espero que acá tengan sus Biblias en sus manos y que puedan comentar en el chat y también en los comentarios debajo en el video, que puedan comentar en el verso 13. Vamos a ir al verso 13 porque todo esto está relacionado con lo que es el contexto y más que nada el tema de lo que es espacio sagrado. Ya estamos viendo que está hablando de un cierto lugar donde hay un sueño, en donde es un portal. Cuando entendemos ahora la escalera, es un portal entre el cielo y la tierra. Hay un solo lugar en el mundo en el cual Dios dice, este es el punto en donde hay una conexión con el cielo y la tierra. Y vamos a descubrirlo más adelante. Que hay una escalera, que es un portal, que estos mensajeros, estamos hablando que son protectores, o está viendo la visión que tiene Jacob es de ángeles protectores, ángeles guerreros o mensajeros que vienen con un propósito, rol y función, que están subiendo y bajando a la tierra cumpliendo una misión. Y en el verso 13 dice, he aquí, Adonai estaba en lo alto de ella. Miren lo que dice, que quién estaba en lo alto de la, en este caso, escalera, según Reina Valera, el Eterno estaba en lo alto de ella. Ahora, familia, quiero que busquen en sus versos, en sus Biblias de papel, y si tienen distintas versiones, ¿qué otra palabra aparece? ¿Cómo lo expresa en otras versiones? Reina Valera dice que Adonai estaba sobre la escalera, pero es interesante ver que en otras versiones lo menciona de otra forma. A ver, familia, ¿tienen ahí sus Biblias a mano? ¿De qué otra forma lo establece? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo expresa? Vamos a ver que no en todas las Biblias lo expresa de la misma forma. Acá dice Maxi, Hashem está junto a él. ¿Cuál es la versión que estás usando, Maxi? Maxi Gómez. Porque miren qué interesante. Reina Valera dice, el Eterno estaba sobre ella. Aquí nuestro hermano Maxi dice, Hashem está junto a él. Y lo dice la Torah Emet. Ahora, ¿en qué otra, cómo dicen otras versiones? Porque es bastante interesante ver cómo en otras versiones se menciona estos versos. La Dios habla hoy, dice aquí también, dice mi esposa, la Dios habla hoy, también dice que Hashem estaba junto a él, el Eterno estaba junto a él. Es que estaba junto a él. Miren, Reina Valera dice, Dios estaba sobre la escalera. Biblia Emet, Torah Emet, tanto Dios habla hoy dice, estaba junto a él. Aquí nuestro hermano dice, en la parte superior de la escalera estaba el Señor, la NTV. La TLA dice, desde la parte más alta Adonai le decía, interesante. Miren qué interesante, la nueva traducción viviente dice, en la parte superior de la escalera, igual que Reina Valera. La latinoamericana también, la traducción latinoamericana dice, desde la parte más alta de Adonai le decía, ok. Es interesante ver que hay distintas traducciones para este verso. Si hay distintas traducciones, ¿será posible que el mensaje puede variar? ¿O tiene un propósito esto? ¿Por qué? Porque recuerden, los traductores no tienen en consideración el contexto cultural. Entonces, tenemos que profundizar más. Miren qué interesante, porque hay distintas versiones, algunas las hemos compartido aquí, que ustedes la tienen. Aquí dice, nuestra hermana también en la parte superior de la escalera estaba el Señor, la NTV. Ok, vamos a ver qué otras versiones hay. Miren, voy a compartirlas aquí pantalla, porque me pareció interesante, porque cuando yo busqué este verso en otras versiones, miren cómo dice. En el Humash de la edición Rabí Simón Levi de Ars Scroll lo expresa de esta forma. Verso 13. He aquí que Hashem estaba parado sobre él. Interesante. En la versión, digamos, transliterada del hebreo, en el Humash edición Rabí Sion Levi, dice que Hashem estaba parado sobre él. ¿Él quién? Sobre Jacob. Y dijo, yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac.
La tierra sobre la que estás acostado, a ti te la daré y a tu descendencia. En la versión Dios habla y como decía mi esposa, dice, estaba de pie junto a él. ¿A él quién? A Jacob, no junto a la escalera, de acuerdo a lo que Dios habla hoy. La Biblia NTV también dice, como decían, en la parte superior de la escalera. En la versión, miren, en esta otra versión, que es la versión, la nueva traducción de las Américas, dice, y aquí el Señor estaba sobre ella o junto a ella. O sea, miren, hace la aclaración, que el Eterno estaba o sobre la escalera o junto a ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Ok? Miren qué interesante. Hay distintas versiones y hay versiones que dicen, por ejemplo, una más fiel al hebreo dice, está sobre él, junto a él. Está en la parte superior de la escalera, como dice Reina Valera, o otras versiones que son un poco más sinceras, que dicen estaba o sobre ella o al lado de ella. La cuestión para esta versión es que Dios estaba en el sueño y que estaba sobre o junto a ella, pero Dios estaba y habló a Jacob. Ahora, esto también es una pregunta que se hacen los académicos. Y todo esto tiene que ver con lo que es, podemos decir, lo que es espacio sagrado, porque todo esto nos está ayudando a determinar cuál es cierto lugar. Ese vocabulario, cierto lugar, como les decía en el hebreo, es Hamakon, y está asociado al lugar por excelencia de espacio sagrado para Israel. Pero en este punto recuerden, la audiencia original no conoce Canaán, la audiencia que está escuchando el relato de la historia de Jacob no lo conoce, y tampoco Jacob conoce su lugar. O quizás sí conoce, pero lo conoce con un nombre. Entonces, vamos a seguir descubriendo esto y vamos a ver cómo resuelven esto y qué mensajes nos trae esta diferencia entre si Dios estaba sobre la escalera, junto a ella, estaba sobre Jacob o junto a Jacob. Los académicos tienen esta pregunta también y algo que quizás muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó nunca darme cuenta que en otras versiones lo expresaba de distintas formas. Por ende, el mensaje puede variar o no, o puede esta diferencia acentuar el mensaje que la audiencia original está comprendiendo. Entonces vamos a ver qué dicen los académicos sobre esto. Miren lo que dice. Hay bastantes comentarios sobre esto. ¿Estaba Adonai en lo alto de la escalera o junto a Jacob? Y esa es la pregunta que se hacen los académicos. Y esto proviene del comentario de Lexam sobre Génesis. En el sueño de Jacob, Adonai está de pie y le habla. Sin embargo, los traductores y comentaristas no están seguros de dónde se sitúa Adonai con respecto a la escalera y a Jacob. Génesis capítulo 28, verso 13. O bien está encima de él o bien está junto a él. Y vemos que hay distintas versiones que dicen eso, hasta dicen o está encima de la escalera o junto a la escalera. La discusión gira en torno a la preposición al, en el hebreo al, y el pronombre para él, ella. La interpretación tradicional, representada por el comentarista Wenham y Matthew, dice lo siguiente, es que Adonai está de pie en lo alto de la escalera. Los partidarios de este punto de vista argumentan que los antiguos conceptos del cercano oriente, de ángeles, mensajeros, que informaban a una deidad, apoyan esta posición. Recuerden que el antiguo Medio Oriente, considerando el medio, ellos se basan, Wenham y Matthew, se están basando en lo que es el contexto antiguo Medio Oriente, en donde hay una deidad superior, en donde la deidad superior tiene mensajeros que los envía a la tierra con un propósito y esos mensajeros vuelven a dar su reporte. Esa es la percepción del antiguo Medio Oriente. Entonces, por eso que estos dos comentaristas y la mayoría se va a inclinar a pensar en que Hashem está sobre, y el traductor posiblemente tiene esto en mente. Miren cómo ahora entra también otro contexto, el contexto del traductor. Tiene en mente esta visión en donde Dios está en los cielos y los mensajeros están subordinados a Dios y son los que suben y bajan. Y Dios está, por eso es que en unas versiones dice que Dios está sobre
lo que es la escalera. Pero vamos a seguir viendo. Acá vemos que dos comentaristas se inclinan a pensar de esa forma y lo argumentan de esta forma, considerando lo que es el contexto del antiguo Medio Oriente. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice. Otros consideran que la posición de Adonai junto a la escalera o junto a Jacob es una declaración teológica sobre la inmanencia de Dios. Wow, ¿qué término dice? Miren qué interesante. Mientras otros comentaristas posicionan a Adonai junto a la escalera o junto a Jacob en una declaración teológica, o sea, quiere decir que esto va a ir a marcar un precedente contracultural con el antiguo Medio Oriente sobre la inmanencia, de Dios. El término inmanencia significa que se refiere a lo que tiene su principio en sí mismo o a lo que está inesperablemente unido, a lo que está inseparablemente unido a la esencia de un ser. O sea, está hablando de la omnipresencia del Eterno. O sea, esto tiene que ver, tenemos dos comentarios aquí. Wenham y Matthew dicen que Dios está en la escalera en lo alto, mientras los ángeles son sus subordinados, de acuerdo al concepto del antiguo cercano oriente. Mientras otros comentaristas mencionan de que es más, podemos decir, consideran de que el Eterno está junto a la escalera o junto a Jacob para demostrar un punto teológico o un precedente contracultural en donde se demuestra la soberanía suprema del Eterno. A diferencia de las visiones tradicionales de la deidad del cercano oriente, o sea, marcan un precedente contracultural. O sea que muchos comentaristas también se van a inclinar en pensar a que Dios está junto a la escalera o junto a Jacob, como por ejemplo Walton, porque esto va a marcar un precedente contracultural. Miren lo que dice Hamilton, que es otro comentarista y que hemos estado usando sus comentarios, dice, prefiere la traducción junto a él. Cita otros usos veterotestamentarios de la preposición y su objeto a favor de esta traducción. O sea, Hamilton, que es un traductor que hemos estado leyendo de sus comentarios, dice, él se inclina también en que está junto a él, junto a Jacob. ¿Por qué? Porque va a marcar un precedente contracultural. Mientras Matthew, que es lo que recién nombrábamos, discute las interpretaciones alternativas, pero concluye que el referente de eso en Génesis 28:12, la escalera y la imagen tradicional de los ángeles patrullando que van y vienen por orden de Dios, favorecen la posición de Adonai en lo alto de la escalera. Waltke, perdón, que es otro comentarista, analiza las ventajas teológicas de ambas traducciones. Miren qué interesante. Este comentarista va a analizar las dos, podemos decir, tesis o hipótesis, si Dios está sobre la escalera o al lado de la escalera, o junto a Jacob. Analiza las ventajas de la teología de ambas traducciones. Sobre él, enfatiza la trascendencia y soberanía de Adonai, mientras que junto a él o a ella comunica su inmanencia y estrecha la relación con las personas. ¡Wow! Esto es bien interesante, familia. Este comentario me pareció bastante interesante. Walton prefiere la traducción junto a él, argumentando que la combinación de este verbo y preposición es particular, significa sistemáticamente estar junto a algo. Analiza otras 22 apariciones de la combinación verbal verbo-preposición, por ejemplo, en Génesis 18:2, 24:13, Números 23:16, Éxodo 17:19, tienen que ver con estar junto a algo. También sostiene que las imágenes del sueño de Jacob concuerdan con antiguos conceptos del cercano oriente, pero son distintas en cuanto a la forma en que Dios se relaciona con el mundo. Ok, esto es interesante. Wenham prefiere la traducción tradicional encima sobre ella, situando a Adonai en lo alto de la escalera por tres razones. Uno,
El referente de ella en Génesis 28:12 es la escalera. 2. El sueño se narra desde el punto de vista de Jacob, por lo que si Adonai estuviera de pie junto a él, tumbado en el suelo, la frase sobre mí en lugar de junto a él sería más apropiada. Y tercero, encima de ella se ajusta a la idea de ángeles que informan a Adonai después de patrullar la tierra. Y esto proviene del Lexan Comentario Bíblico, Génesis del capítulo 12 al capítulo 50. Vemos que entre los académicos están tratando de entender este punto de que ese cierto lugar, es un lugar que ya sabemos que, de acuerdo al vocabulario, es un punto de conexión entre el cielo y la tierra, en donde hay mensajeros del Eterno que van y vienen con un rol, propósito y función. Ahora el punto es, en este lugar, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Está sobre la escalera, junto a la escalera o junto a Jacob? Es bien interesante porque vemos que tenemos comentaristas creo que vimos 5 comentaristas. De los 5 comentaristas, 2 se inclinan a que Dios está sobre la escalera, mientras que otros 2 dicen, vamos a ser más conservadores, vamos a decir, está junto a él. Pero es interesante ver el comentario del que quedó en el medio, ni de un lado ni al otro. ¿Qué analizó él? Las teologías. ¿Con respecto a qué? Al Antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque él entiende que Dios, al pensar que Él está sobre la escalera, quiere decir que es un Dios soberano. Es el creador del cielo y la tierra, es la autoridad máxima. Mientras que pensar que está junto a Él también habla sobre el carácter de Dios. Está hablando de que Dios, y esto tiene que ver, miren, y yo creo que el comentario que hace este comentarista, que es el comentario de Waltke, que él analiza estas dos teologías, tanto sobre la escalera o junto a ella o a él, tiene más sentido con respecto al contexto cultural. ¿Por qué? Porque recuerden, la audiencia original tiene un sincretismo con la cosmovisión egipcia. Por ende, este comentario o esta percepción de que Dios esté sobre o al lado de Jacob significa que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios muy particular, un Dios distinto a los dioses del antiguo Medio Oriente, en donde este Dios es soberano, podemos entenderlo, pero también accesible al ser humano. Vemos que entonces esta controversia académica que acabamos de ver está relacionada con el espacio sagrado. No solo eso, sino que no es una contradicción que va a traer conflictos con el texto o la interpretación del texto, sino que esta diferencia de traducción, porque vamos a hablar que son distintas traducciones, van a enfatizar en que el mensaje principal para la audiencia original es entender que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios soberano, pero también un Dios que en su carácter es accesible al ser humano. Y que ha escogido un punto en particular en donde Él se va a manifestar y va a tener una relación con el ser humano, mientras que los dioses del antiguo Medio Oriente nunca tienen una relación con el ser humano. Precedente contracultural, un ataque directo a la teología de lo que es del antiguo Medio Oriente. Estamos conociendo en pequeños detalles que Dios se está revelando en su carácter. Y no solamente considerando el contexto de Jacob, el contexto de la audiencia original, sino que ahora también estamos considerando el contexto de los traductores de la Biblia al español. Y el mensaje se acentúa en que Dios es soberano, es el único Dios sobre todo lo que está creado, que Él creó todas las cosas, pero también ese Dios soberano es accesible al ser humano. Y ha escogido un lugar para manifestarse, para que podamos expresar esta teofanía que experimentó Abraham, que experimentó Isaac, que experimentó Jacob, que experimentó Israel cuando levantó un Mikdash, un santuario para el Eterno, y cuando levantó un templo para Hashem.
Esa es la manifestación. O sea que ya más o menos, si conocemos la escritura y conocemos el templo, por eso es importante, familia, estudiar el templo. Ya ahora yo tengo una idea ahora yo, miren, ¿por qué para mí es tan fácil conectar esta porción con espacios sagrados? Porque conozco el templo, conozco la función, el rol y el propósito de un santuario para Hashem. Entonces puedo conectar lo que en el lugar en el cual está Jacob, en cierto lugar, es un lugar muy especial y que pronto en nuestros días el templo y Jerusalén sea restablecido en nuestros días, familia. Pero continuemos, porque miren qué interesante estos detalles, que ahora conocemos que el Dios de Jacob es un Dios soberano, pero un Dios accesible. Que también vemos que este hecho y algo que nos enseña la sabiduría hebrea es que Jacob salió de su lugar de confort, no salió en la mejor condición y está en angustia. Eso de salir de su lugar de confort, al tener esta experiencia, enseña de que Jacob tiene ahora una experiencia espiritual. Tiene una experiencia, una madurez espiritual que no hubiera podido conseguir si estaba en su lugar de confort, cómodo, estudiando en las tiendas junto con Abraham, estudiando las leyes de la familia y conociendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En este punto, en este momento de angustia, Jacob va a declarar: tú serás mi Dios. Ya no va a ser el Dios de su padre ni de su abuelo Abraham, sino que ahora, a partir de este momento, Jacob va a considerar que ahora va a ser su Elohim, va a ser su Dios. Y miren en el lugar que está, en un lugar en donde Dios escogió manifestarse al ser humano. Vamos a continuar. Miren qué interesante. Vamos a seguir leyendo qué dice la narración bíblica, porque miren cuánto hemos podido aprender, familia, hasta este momento. Vamos a seguir, vamos a cerrar aquí la nota y nos habíamos quedado, si no me equivoco, en el verso 13. Miren, no hemos avanzado más del verso 13. Vamos a continuar. Verso 13, vamos a leerlo. Dice: entonces ya sabemos que puede estar sobre la escalera, junto a Jacob, junto a la escalera o sobre Jacob. O sea, el punto es de que el verso 13 nos está hablando sobre el carácter de Dios. Y no solo eso, sino que ahora Dios le está hablando a Jacob y le dice: yo soy Adonai. Cuando dice el Eterno yo soy, está hablando en términos legales. Eso es un término legal, en donde dice yo soy. O sea, está dejando claro quién es Él, pero en un contexto legal. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Familia, ¿qué significa Jacob? Jacob también significa Dios protege, el que Dios protege. Miren, tiene sentido, ahora podemos tener, tiene sentido, familia, ir más allá de lo que significa Jacob. Y ni hablar si nos ponemos a hablar de la parte científica, porque compartí ahí con mi hermano Damián de Puerto Rico, me compartió una información bastante interesante y que la cubriremos el ciclo que viene. Pero hasta en lo biológico, es entendible como el nombre de Jacob no solamente significa, es más, el cambio de Jacob como el usurpador lo hace Saúl. En hebreo significa, se puede significar que se toma del talón, que se asia del talón. Pero si vamos más a profundo en el nombre de Jacob, significa el que guarda, el que Dios protege o el que Dios protegerá. Desde lo biológico vamos a poder ver cómo Dios protege a Jacob, que lo vamos a desarrollar en el próximo ciclo, familia. Pero también ahora vemos que cuando en el momento de más angustia, en el cual Jacob está huyendo de su familia porque su hermano lo quiere matar, porque vaya a saber lo que pasó en el camino, que salió con lo opuesto y no tiene más nada que lo que lleva consigo, un momento de angustia, en donde él sabe que muy posiblemente él tiene que llegar a la casa de su pariente con riquezas para pagar el precio de la novia
y obtener una esposa y él no tiene nada. O sea, está en una situación de angustia. Tengan en mente eso, familia. Y no solo eso, está durmiendo en un lugar al descampado sobre piedras. Y en ese momento Dios le dice, yo te protegeré, lo que significa el nombre de Jacob. Yo te guardaré. Vamos a continuar leyendo. Tiene sentido ahora el nombre de Jacob. Es más allá de el usurpador o el que se toma del talón o el que le va a poner freno a Esaú. No, significa, y hoy yo puedo decir, personalmente me inclino a pensar y afirmar de que Jacob significa el que Dios ha guardado o guardará el Eterno o protegerá el Eterno. Y le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, miren lo que dijo, ahora entendemos por qué Jacob dice lo que dice. Ciertamente Adonai está en este lugar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese lugar? Seguro que ya los que ya me conocen saben a qué lugar me estoy refiriendo, pero yo quiero, familia, que lo validemos por la Biblia, no porque yo lo digo, ¿ok? Miren lo que dice, ciertamente dice ahora entendemos por qué ahora cuando despierta Jacob dice, en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuve miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Wow. Miren qué interesante. La declaración que hace Jacob. Ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo. Se me viene a mente Isaías capítulo 56. ¿A dónde llevará el Eterno a los extranjeros que abracen el pacto? Al eunuco que haga lo que el Eterno quiere y que abrace el pacto también. Isaías 56 dice, nos llevará a la casa de Dios, nos recreará en la casa de Dios. O sea, el mismo vocabulario que está usando Jacob. Casa de Dios y puerta del cielo. Acá mi hermano Aldo dice, y se está adelantando, y eso lo vamos a ver. Él pregunta, ¿por qué el cambio del nombre? ¿Será que cambia la función del lugar que va a cumplir? Pues muy posiblemente que sí. Ahora miren cómo ahora vamos, familia, miren cómo vamos tomando, va tomando sentido la historia de Jacob y solamente, familia, estamos cubriendo 12 versos y estamos centrándonos en pequeños detalles que pasan por alto a nuestra lectura. ¿Ok? Entonces, tenemos en mente ahora que Jacob está diciendo, este lugar es casa de Dios, ciertamente es casa de Dios, puerta al cielo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué Jacob está diciendo eso? Ya sabemos que en el contexto, lo que posiblemente se está entendiendo tanto, Jacob está entendiendo en su mente y como la audiencia original está teniendo en mente. Pero vamos a ver qué dicen los académicos con respecto a esto de perdón, casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a ver qué dice aquí el comentario. Y esto proviene de Sondervan, comentario ilustrado. Casa de Dios, puerta del cielo. Esto proviene de John Walton, dice. Los portales eran considerados espacios sagrados en el antiguo Medio Oriente. O sea que lo que está viendo Jacob, de acuerdo a la cosmovisión del tiempo de Jacob, es un portal que une el cielo con la tierra, pero está en un lugar muy particular. El vínculo entre el cielo y la tierra proporcionaba un pasaje para la deidad desde la puerta de su templo, palacio celestial, hasta el espacio sagrado señalado en la tierra por su presencia y adoración. Ok, familia, ¿no hay una Jerusalén en la eternidad? ¿De dónde subió Moisés a tomar el tamid, perdón, el midot del templo? ¿A dónde fue a tomar el diseño? ¿De dónde obtuvo Moisés el diseño del santuario para que Dios habite en medio de nosotros? Familia, contexto antiguo Medio Oriente, a la eternidad, al cielo. Jacob está viendo exactamente lo mismo. ¿Qué está viendo Jacob? Está viendo el punto de conexión entre la nueva Jerusalén, vocabulario de Apocalipsis, y la tierra, vocabulario de Moisés.
el templo celestial para traer el modelo para con la construcción del santuario en la tierra. Por eso que Jacob dice, ciertamente es casa de Dios, puerta del cielo. Ok, vamos a ir viendo qué más dice el comentario. Dichos lugares se marcaban con templos una vez que se ubicaban, dichos lugares se marcaban con templos una vez que se ubicaron, que su ubicación era revelada a las personas que vivían en la zona. ¿Qué sucedió con David y Shelomo cuando levantaron el tabernáculo? ¿Dónde les dice el Eterno que levanten el tabernáculo, el templo? Fue revelada la ubicación, familia. Es la misma ubicación que está hablando justamente cierto lugar en la historia de Jacob. Entonces, dichos lugares se marcaban con templos una vez que su ubicación era revelada a las personas que vivían en la zona. Un templo y la puerta del cielo. Cuando los reyes deseaban construir templos para deidades específicas, buscaban la dirección de la deidad para identificar un lugar sagrado. Ahora entendemos por qué es lo que está entendiendo Jacob y está diciendo, este es el lugar de la casa de Dios. Así la casa de Dios, que usualmente se refiere a un templo en Génesis 28:17, Jacob identifica un espacio sagrado, aunque aún no se ha construido un templo para marcar el lugar. Está vinculado con la puerta del cielo, es decir, la entrada a la morada celestial de la deidad. Existe un continuo, existe un continuo especial entre la morada celestial y la terrenal, de manera que no se las considera simplemente imágenes especulares o estructuras emparejadas, sino más bien como los niveles superior e inferior de un mismo edificio. O sea, miren la mentalidad del antiguo Medio Oriente. El templo celestial y el templo en la tierra es la unión, es parte del mismo edificio. El celestial es lo que está en la parte superior del edificio y lo terrenal es lo que está en la parte de abajo del edificio. ¡Wow! Es decir, que el Beit Hamidash es parte, de acuerdo a la cosmovisión del antiguo Israel, es parte de el mismo edificio en el cielo. Solo que la parte superior del edificio está en la eternidad, mientras que el Eterno se le ha placido que su pueblo tenga un lugar físico, parte del mismo edificio, para que podamos acercarnos a él. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mensaje! Es un mensaje bastante importante que está recibiendo la audiencia original y también nosotros. Sin embargo, va más allá de eso, ya que el templo terrenal puede considerarse como existente también en el ámbito celestial. El templo es un lugar en ambos mundos, al igual que la tumba es un lugar tanto en la tierra como en el inframundo. ¡Wow! Familia, si descartamos el templo, miren lo que dice aquí John Walton. Estamos descartando también la Nueva Jerusalén. Si yo descarto el templo en la tierra, estoy descartando la Nueva Jerusalén. Y te pregunto, ¿qué estás esperando entonces? Porque cuando yo ahora entiendo el concepto de espacio sagrado, entiendo de que tiene que haber un espacio sagrado físico en la tierra, que es la conexión con el espacio sagrado en el cielo, que para nosotros creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en Mesías Yeshua, es la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, si yo no considero el templo, entonces, ¿qué hago esperando la Nueva Jerusalén? Buena pregunta. Y lo dejo ahí. Cierro paréntesis y continúo. Porque es interesante, familia. Algunos templos incluían una escalera que conducía desde la antecámara hasta el sella central, o sea, hasta el hall central, donde residía la deidad, lo que podría indicar que la morada celestial de la deidad estaba situado en el centro del templo terrenal. Interesante, ¿dónde está el lugar santísimo?
en el centro del templo. Si esto es así, la puerta del cielo podría considerarse la entrada al santuario interior del templo, ya sea al pie de la escalera o en su cima. Wow. Ahora, pregunta, estudiantes del templo, ¿cuál es la puerta de ingreso al templo? ¿Y qué había en el templo? A ver, familia, a ver los que han estudiado el templo, con Rico o conmigo. ¿Qué había en el templo? Recuerden, estaba una puerta muy grande. A ver, familia, estaban los velos, pero hay una puerta muy particular. Y que en la puerta había, ¿qué había? Escalones. Familia, miren, van a tener que volver. Y les recomiendo, igual a los que están viendo el video, para poder entender lo que estamos hablando, vayan y vean los estudios que hicimos sobre el Midot, Tratado Midot, familia. El Tratado Midot. Porque tenemos que ubicarnos, familia. Miren lo importante que es el espacio sagrado. Miren lo importante que es el templo, familia. No lo puedo descartar, porque si lo descarto, estoy descartando lo que va a suceder al final de los tiempos, la Nueva Jerusalén. Es el lugar donde se conecta lo divino con lo terrenal. Es el punto en el cual, en lo terrenal, es parte de la edificación celestial. Cuando nosotros vemos la construcción del templo, vamos a ver que en el diseño del templo, hay atrios. Está el atrio de las mujeres, el atrio de Israel, el Azara, y después viene el edificio del templo. Muy bien, mi hermano Aldo, la puerta Nicanor. Esa es la puerta del cielo, que también se representa como el cielo, el velo que daba ingreso al lugar santo. Ahora entendemos el vocabulario, que hay escalones. Ahora entendemos por qué hay escalones. Porque no solo es que los escalones representan, miren, representan que tenemos que ascender a la presencia del Eterno. Ahora sabemos por qué en el templo había tantos escalones. Wow, familia. Interesante. Entonces, miren cómo ahora estamos conectando todo y ahora ya tenemos una idea. Yo calculo, familia, que ya tenemos la idea de dónde es este lugar. Y ahora entendemos por qué Jacob le está diciendo, este lugar ciertamente es puerta del cielo y también es, como dice aquí, puerta del cielo y también la casa de Dios, Betel, casa de Dios. Así que vamos a seguir comparando, familia. Vamos a seguir, ahora sí, continuando con esto. Vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué más estamos diciendo aquí. Verso Habíamos quedado en el verso 17. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar, no es esta otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque, miren, aquí, verso 19, esto es información que agrega el narrador. Dice que Jacob se levantó de mañana. Aquí está hablando en tercera persona el narrador. Familia, tenemos que volver a las clases de castellano. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Ahora vamos a ver qué significa esto que toma la piedra. Que había puesto su cabeza y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Y llamó el nombre. ¿Quién llama el lugar Betel? El significado de Betel es la casa de Dios. Beit, casa, el eterno, Elohim. Y nombró en aquel lugar Betel, comentario que agrega el narrador, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahí hizo Jacob voto diciendo, y ahí continuamos, pero vamos a analizar estos dos versos, 18 y 19. Ahora ya sabemos por qué Jacob dice que este lugar es por el sueño, interpretando el sueño, ya sabemos por qué ahora Jacob dice esto es casa de Dios, puerta del cielo. Y ahora vamos a entender por qué él toma una piedra, que en el hebreo es matzebah. La palabra hebrea para piedra o pilar, que significa pilar o piedra conmemorativa, aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento.
por lo general se refiere a un objeto religioso idolátrico. Por lo general, en el Antiguo Testamento, desde Éxodo hasta los profetas, se va a hablar como un objeto religioso idolátrico, que la ley mosaica prohibía estrictamente. Lo vamos a ver en Éxodo 23:24, Levíticos 26:1 y Deuteronomios 12:3. Durante la época de la monarquía, los israelitas imitaron las religiones cananeas y erigieron estos pilares, donde adoraban a otros dioses. Lo vamos a ver en Primera de Reyes 14:23, Osea 10:2, Miqueas 5:12. Sin embargo, en el Génesis la palabra aparece numerosas veces en el relato de Jacob, pero nunca significa idolatría ni objeto prohibido. 4 veces se relaciona con la experiencia de Jacob en Betel. Génesis 28:18. Verso 22 también, 31:13, 35:14. Lo vamos a ver en las próximas porciones. 3 veces la palabra se refiere al monte, al montón de piedras que sirvió de testigo entre Jacob y Labán en Mizpah. Génesis 31:45, 51 y 52. Y una última columna se coloca sobre la tumba de Raquel. Génesis 35:20. Que lo tenemos que comparar también con 2 de Samuel 18:18. Tomen nota de todos los versos para que los puedan analizar más en profundidad. En Jueces capítulo 24-27, que dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras de Adonai, nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Ok, miren acá en Josué la piedra no solo tiene un lugar de marcación, sino que también sirve como testigo. Una gran piedra, Eben, servía de testigo del pacto entre Adonai y el pueblo, lo que sugiere un posible uso legítimo de una piedra o de un pilar. Del mismo modo, en un tratado arameo de Sefire se inscribe los términos del tratado también en una piedra, en un pilar, que es acá una palabra afín, no la sé pronunciar, por eso no la digo, pero es una palabra afín a Metzbah. Es posible que este pilar de Jacob en Betel tenga un significado similar. Dado que el significado de la palabra parece evolucionar desde los relatos de Génesis, donde es una piedra neutra a lo que una persona o pueblo asigna un significado, hasta el resto del Antiguo Testamento, donde representa predominantemente la idolatría. Los eruditos han debatido a menudo su papel en el desarrollo de la religión israelita. Muchos estudiosos creen que el uso del pilar en Génesis es una prueba de la antigüedad del libro. Ok, miren qué interesante este detalle del pilar y el uso que hace Jacob del pilar nos demuestra la antigüedad del libro y no solamente del libro, familia, sino de la historia, del relato. Por ende, nos tenemos que ubicar en un contexto también para el relato. Es decir, que Jacob, al levantar la piedra, está, obviamente, como vemos, cambiando el nombre, que dice ahora este lugar se llama Betel, que no tiene nada que ver con el Betel, que tiene que ver con la división del reino, donde Efraín levantó un becerro de oro en Dan y en Betel. No tiene nada que ver. Se llama Betel, pero no tiene nada que ver. Y esto tiene que ver con la teología samaritana. Porque toman este texto para justificar el por qué se adora en Betel y no en Jerusalén. Vocabulario que vamos a ver cómo Yeshua confronta a los samaritanos. Porque no es en Betel la adoración, digamos, Betel de la época de la monarquía de Israel, sino que está hablando de un punto específico, en donde para Jacob, porque para los que vivían en ese tiempo el lugar se llamaba Luz, pero para Jacob adquiere el nombre de Betel, ese cierto lugar. Entonces, esto es bien interesante. Vamos a continuar leyendo, familia, qué más dice. Entonces, vemos que la piedra tiene un significado y que la unge con aceite también, porque eso es como que está dándole al lugar una importancia.
es donde también él está haciendo o está aceptando el convenio. Cuando hay aceite, una piedra, hay comida, todo esto es vocabulario también que va en convenio. Y dice que lo llamó el lugar Betel. Ahora vamos a ver esto de Luz y Betel. ¿Qué dicen los comentaristas con respecto a esto para entender mejor la historia? Después de erigir una columna, Jacob llamó al lugar Betel, casa de Dios. Sin embargo, el texto señala que el nombre de la ciudad era Luz, por lo que parece que Jacob está cambiando el nombre de un lugar ya existente. Los textos posteriores apoyan esta idea. Por ejemplo, Génesis capítulo 35:6. Y dice, y llegó Jacob a Luz. Miren qué interesante, que está en tierra de Canaán. Este es Betel, él y todo el pueblo con que él estaba. Josué 18:13 también habla sobre Luz. De allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y descendió de Ararot a Adar, al monte que está al sur de Bet Orón, la de abajo. Jueces 1:23 también habla de Luz. Sin embargo, en Jueces 16:2 que dice, y de Betel sale la luz. Miren cómo lo dice en Josué capítulo 16, verso 2. Y de Betel sale la luz y pasa a lo largo del territorio de los Ariquitas hasta Astarot. Luz aparece junto a Betel como el nombre de un lugar diferente. Otra cuestión es por qué los textos anteriores en Génesis se refieren a Betel como si Jacob nombrara el lugar por primera vez en Génesis 28. En sí, lo que está haciendo, lo que dicen los comentaristas es que Jacob está poniendo un nombre. Él le da ese nombre para él. Y la evidencia bíblica nos dice que ese lugar, en esa época, se llamaba Luz. Pero para Jacob es Betel, la casa de Dios. Matthew afirma que las referencias anteriores a Betel son probablemente actualizaciones de redactores posteriores, aunque Matthew insinúa que Betel de Abraham podría ser un lugar diferente. Compara el nombramiento de Betel por parte de Jacob con el anterior conmemoración del monte Moria por parte de Abraham. Miren qué interesante. Matthew entiende que Betel es el monte Moria donde sucedió lo de Isaac y Abraham. Afirma que la inclusión de Luz en el informe de nombramiento apunta a su validez y muestra la importancia del nuevo nombre. Ok, le está dando, como decía nuestro hermano Aldo, según Matthew, el cambio de nombre que hace Jacob le está dando un rol, propósito y función al lugar. Sarna señala la diferencia del texto entre el lugar Betel y la ciudad Luz, aunque admite que implica que Betel sustituyó el nombre de Luz. Sugiere que Betel se aplicaba originalmente a la área religiosa fuera de Luz, pero que a medida que Betel creció en importancia, su nombre se extendió también a Luz. También considera los posibles significados y orígenes del nombre Luz, que tiene que ver con esto de Moria también, como dice Matthew. Westermann dice que la luz era probablemente el nombre antiguo de un lugar que acabó adquiriendo el nombre del santuario cercano, Betel. Están hablando de santuario, familia. Quizás en fecha tan tardía como el periodo de los jueces o la monarquía, señala que la práctica editorial del aplicar nombres posteriores a textos anteriores, como en estos ejemplos de Génesis 12:8 y 13:3, hace que los intentos de división de fuentes sean cuestionables. Ok, resumiendo lo que dicen los comentaristas, no exponen un lugar, digamos, no nos dan un lugar físico, o sea, un lugar que este es Betel, este es Luz, pero sí entienden que está relacionado con un vocabulario que aparece en la Biblia. No solo eso, sino que tiene que ver con un santuario, un espacio sagrado, y en este caso llegan a la conclusión de que es Jacob nombrando este lugar, que digamos, en el contexto de Jacob, todas las naciones conocían que ese lugar se llamaba Luz, pero Jacob le cambia el nombre y al poner la piedra y ungirla con aceite,
Para él ese lugar se llama ahora Betel, la casa de Dios, que va a ser también la casa de Dios para Israel. Y por eso ahora, teniendo todo esto en consideración, podemos volver al verso 11 y descubrir cuál es ese cierto lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de ese cierto lugar y miren la cantidad de versos, familia. Y estos son algunos. Miren, Primera de Reyes 11:36 dice, y a sus hijos daré una tribu, para que mi siervo David tenga una lámpara, luz, todos los días delante de mí. ¿En dónde? En Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Segunda de Crónicas 6:6. Pero escogí a Jerusalén. ¿Quién la escogió? A ver, familia, ¿quién escogió a Jerusalén? ¿Quién lo escogió? Adonai, para que en ella esté mi nombre. Y escogí a David para que esté sobre mi pueblo Israel. Segunda de Reyes 21:4. Edificaron altares en la casa de Adonai, en Betel, de la cual Adonai había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Segunda de Reyes 23:27. Y dijo Adonai, también apartaré de mi presencia a Judá, como aparté a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido. ¿Quién la escogió? Jerusalén. Y la casa en la cual había dicho, mi nombre estará allí, Betel. Ok, miren qué interesante. Salmo 132, 13, 14. Porque Adonai ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar. Miren lo que dice el Salmo. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he adquirido. Ok, esta es la tierra que adquirió David. Miren qué interesante, familia. Está hablando de Jerusalén. En otros versos, como en Nehemías, también está hablando sobre lo mismo. Miren lo que dice Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Familia, un cierto lugar. Y Nehemías está haciendo referencia a la bendición que le dice el Eterno, que todas las naciones, en todos los lugares, de los 4 puntos cardinales, serán bendecidos por Jacob, Abraham e Isaac. ¿Y qué dice Nehemías? Que si nosotros nos avergonzamos y nos volvemos de todos nuestros mandamientos, de todos nuestros pecados, guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, entonces nos recogerá de los 4 confines del mundo, de los 4 puntos cardinales, y nos llevará a ese cierto lugar donde Dios puso su nombre. Segunda de Crónicas 3:1. ¿Cuál es ese lugar? Entonces Salomón comenzó a edificar la casa Betel de Adonai en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido Adonai a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ok, Moriah, Abraham e Isaac, Moriah. Génesis 22:12 habla de también Moriah. Segunda de Samuel también habla de Moriah, pero lo refiere como en la Arauna de Jebuseo, que es el mismo lugar, de acuerdo a lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 31. Familia, ahora vemos cómo conectamos el espacio sagrado de cierto lugar. Ahora entendemos por qué Jacob está viendo y cuando despertó dijo, ciertamente esta es casa de Dios. Y está hablando, y ahora sabemos que Jacob en este momento se encuentra en lo que posteriormente se va a llamar Jerusalén, y él tuvo que desviarse de su camino y subir un monte, que es el monte Moriah, en donde el Eterno le revela a David que debe construir Betel, casa de Dios. Y ahora sabemos que el significado de casa de Dios, que esa casa de Dios en la tierra, es parte del diseño
de la edificación de la casa de Dios en la eternidad. Por ende, no lo podemos desechar, familia. Ahora entendemos por qué Ezequiel dice, si Israel se arrepiente de todos sus pecados y vuelve a mí, enséñales el diseño de la casa, las entradas, las salidas, las dimensiones, sus leyes. Ahora lo entendemos, familia, ¿por qué? Porque la casa de Dios en la tierra es parte de la edificación de la casa de Dios en la eternidad, de la nueva Jerusalén. Es como, podemos decir, podemos decir como, podemos ver la maqueta a gran escala de lo que es la nueva Jerusalén, lo tenemos en medio nuestro, lo tuvimos en medio nuestro, pero por nuestro pecado fue destruido. Y el Eterno permite que pronto y en nuestros días sea levantada nuevamente la casa del Eterno, Betel, en medio nuestro, en ese lugar donde Dios escogió su nombre, puso su nombre, en donde Él escogió habitar en medio de nosotros. Y ahora esto es interesante, familia, porque verso 20, verso 19, perdón, verso 20 y 22, va a estar hablando de algo que es un mensaje para la audiencia original, que en cierto lugar, en donde después ahora nosotros como audiencia moderna sabemos que se llama Jerusalén, es el monte Moriah, es el monte del templo. En ese lugar el pueblo va a poder que, recuerden, Dios puede estar sobre la escalera o al lado de la escalera, es el punto en el cual Dios se va a reunir con la humanidad. Es el punto en el cual Dios se hace cercano. Familia, función del templo. ¿Cuál es la función del templo? En donde las personas nos acercamos al Eterno por medio de los corbán. Y ahora esto va a ser un mensaje a futuro para la audiencia original. Recuerden la dedicación del templo que hizo Salomón, que hasta los extranjeros que clamemos y oremos hacia Jerusalén, Dios escuchará nuestro clamor. Escuchará nuestra oración y nos defenderá de nuestras opresiones. Lo vemos en la oración que hace Salomón al dedicar el templo. Ahora, ¿por qué? Porque miren lo que dice los versos, para finalizar, familia, los versos de Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. ¿Qué hizo Jacob? Una vez que ahora reconoce que ese lugar, cierto lugar, es el lugar donde Dios puso su nombre, es el Dios que desde un principio escogió para habitar en medio de nosotros. Él se levantó una piedra para marcar ese lugar y no olvidarse de que ese es el lugar donde Dios habitó, que vemos que más tarde, cuando Él regresa, Él va a levantar un altar en donde ya ahí se convierte en un espacio sagrado. Aquí lo que está haciendo Jacob de marcarlo es como señalizar el punto de encuentro. Pero cuando Él regrese de Labán, y después vamos a ver todo lo que sucede en su regreso, él levanta un altar y eso lo convierte en un espacio sagrado, familia. Entonces, una vez que hace eso, miren lo que dice. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo, miren qué interesante, ¿qué es lo que le promete Dios? Que él va a estar con él. Pero Jacob, como muy buen ser humano, igual que nosotros, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Y esta piedra que es puesto por señal será casa de Dios. Miren cómo empezó, familia. Desde la época de Jacob está marcado el lugar donde va a ser la casa de Dios. Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Interesante, porque este verso 22 es el más mal usado de los que he podido escuchar en la Biblia. El diezmo. Con esto se justifica que cualquiera puede pedir el diezmo. Familia, seamos sinceros con el texto. ¿Está hablando del precepto de entregar el diezmo al Eterno? Recuerden, contexto, tiempo. La Torá aún no era dada. Aún no existía Israel, sino que estamos hablando de Jacob, el patriarca, el padre de Israel. La Torá era una cuestión familiar. Y Jacob dice,
entregaré la décima parte. Es simplemente eso. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Jacob está haciendo esta aclaración de que todo lo que Dios le provee, él va a apartar la décima parte? ¿En carácter de qué? En cumplimiento de entregar el diezmo, el mandamiento del diezmo, no, familia. Si somos sinceros con el texto, lo que está diciendo Jacob es que él está haciendo un voto. Ahora yo les pregunto, familia, lo hemos estudiado. Lo hemos estudiado con el tratado Nasir, cuando hablamos del voto nazareno. ¿Por qué una persona hacía voto? ¿Cuál era el motivo por el cual una persona hacía voto? ¿Cuál era el principio del voto? ¿En qué momento un israelita llegaba a hacer un voto con Dios? A hacer, por ejemplo, el voto nazareno o el voto de pagar el precio de una persona. ¿Por qué hacía ese voto, familia? Porque el punto aquí no es el diezmo. El diezmo significa solamente la décima parte de, nada más. Lo que está haciendo Jacob es un voto. Y miren lo que se define el voto, familia. Vamos a definir voto. Y yo los invito a que vayan y vuelvan y vean el estudio, el voto que hizo Pablo. Es un estudio que hicimos el ciclo pasado, si no me equivoco. Lo pueden buscar en YouTube. Voto. Vamos a ver voto. ¿Qué significa voto? Proviene del diccionario Lexham. Voto religiosa en el mundo antiguo, promesa vinculantes, perdón, hechas a Dios, a menudo como parte de una súplica para su seguridad, victoria militar o una familia. Familia, miren lo que dice aquí. El voto, en el contexto cultural, era una promesa vinculante hecha a Dios, a menudo por una súplica, por seguridad, victoria militar o una familia. ¿Qué es lo que dice Jacob? Hago voto diciendo, si fueras conmigo, o sea, protección, me guardas en mi viaje y me dieras pan para comer y vestido para vivir, para vestir, serás mi Dios. O sea que el punto, el concepto aquí no es el diezmo. Aquí Jacob no está cumpliendo el precepto del diezmo, sino que está cumpliendo con el voto. Está haciendo un voto. Ahora entendemos por qué también los sabios dicen que Jacob estaba en una situación de aflicción. Porque el voto, cuando nosotros leemos el tratado de la Mishnah que habla del Nasir, dice que una persona hace voto por un hijo que fue a la guerra, por una enfermedad, porque no hay otra solución que una respuesta divina. Entonces entra en este voto y que si hace voto con Adonai y Dios responde, ya sea favorable o desfavorablemente, o sea, de acuerdo a mi perspectiva, porque puede responder a favor de lo que yo le pido como señal o que la respuesta sea algo que a mí no me gustaría recibir, pero es respuesta de Dios y tengo que ir y cumplir ese voto. Y esto es, familia, algo triste porque vemos que se está mal usando un texto para exigir algo que tiene un contexto legal, un contexto que tiene que ver con el espacio sagrado, pero no está siendo usado en este contexto de Jacob, sino que Jacob está hablando de un voto y que está enseñándole a la audiencia original que este lugar, cierto lugar, es un lugar donde vamos a poder acercarnos a Dios en nuestro momento de aflicción y presentar un voto. Por ende, si se cumple o hay una respuesta divina, favorable o no tan favorable de acuerdo a mi situación, a mi forma de ver las cosas, yo tengo que cumplir con ese voto. Y eso es triste, familia, porque nuestra fe, miren lo que pasa con Jacob, familia. Jacob recibe la promesa de Dios. Dios le está diciendo, Dios mismo le dice, yo te voy a guardar. Yo voy a estar guardando. Esto nos muestra el carácter de Jacob, que es igual que nosotros, familia, un ser humano. Que a pesar que Dios le haya dicho, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, si me obedeces, yo te guardaré. Jacob dice, ok, está demandando una señal, está demandando una demostración del Eterno para él recién convertirlo en su Dios. O decir, podemos decir, donde Jacob va a asegurar, ok, sí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, perdón, el Dios de Abraham, Isaac, ahora es mi Dios. Familia, somos nosotros, en donde muchas veces le exigimos a Dios demostraciones cuando
Él ha hecho estas demostraciones en abundancia. Y siempre estamos haciendo estos votos. Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto. O Señor, si tú me guardas o me sacas de esta situación, yo voy a hacer esto por ti, Señor. Pero cuando llega la hora de cumplir, somos como Jacob y huimos de nuestro compromiso. Y este es el mensaje que le está dando la audiencia original. Va a haber un lugar en donde vamos a tener que presentarnos delante de la presencia de Hashem. Un lugar donde el Eterno ha preparado para reunirse con su pueblo y con toda la humanidad cuando sean todas las cosas restauradas como en el principio. Pero también nuestra fe va a ser probada. Si nos vamos a acercar a Dios con exigencias de demostración de su poder o de que va a cumplir su palabra, o nos vamos a acercar agradecidos porque sabemos que Él va a cumplir su palabra como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Es un gran mensaje, familia, que es un presente contracultural muy grande, tanto para la audiencia original del libro de Génesis, como para nosotros la audiencia moderna, que nos invita a meditar cuál es nuestra fe, cuál es nuestra, no solo en cómo es nuestra fe, sino que también cuál es nuestra perspectiva del espacio sagrado de Dios. Nos invita también a analizarnos y ver si realmente, ok, soy como Jacob en este punto o me parezco más a Israel como debería de ser. Recuerden que cuando el Eterno o cuando se menciona en la Torá a Jacob, es cuando Jacob está actuando por sus propias fuerzas. Pero cuando se lo nombra como Israel es porque él está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora nosotros, ¿a qué nos parecemos más? ¿A Israel o a Jacob? Gran pregunta, familia. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir esta porción desde la perspectiva de lo que es el espacio sagrado. Hemos podido ahora conectar este cierto lugar de donde está hablando Jacob, que se llama Betel, con lo que hoy sabemos que es el lugar donde el Eterno le permitirá que levantaremos un santuario en obediencia al Mizbot, el mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 25, verso 8, en donde Israel tenemos el deber y tenemos la función y la obligación de levantar un santuario para el Eterno, porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Entonces, si yo no pretendo levantar el santuario, entonces yo no estoy queriendo tener un compromiso con Dios y tener un lugar en donde me encontraré con Él personalmente. Si lo vamos a dejar hasta aquí, familia, ha sido un gusto. Gracias por compartir este estudio. Los invito a que se suscriban al canal de la Biblia en su contexto, que nos ayuden a compartir las enseñanzas, porque todo esto ayuda a que el mensaje se difunda aún más por todas las redes y que podamos seguir aprendiendo juntos. Y eso también nos ayuda a seguir también, poder seguir aprendiendo juntos, familia, y poder difundir este mensaje. Gracias, familias, por acompañarnos. Nos vemos en un próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto y continuamos con el libro de Génesis, familia. Shalom, familia. Nos vemos.